aquí. Bueno, vamos a comenzar panel número 5, que es titulado Diálogos entre Latinoamérica y Europa sobre digitalización y trabajo. Tenemos el agrado de contar en esta mesa con Víctor Climent, doctor en Sociología por la Universidad de Valencia, licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y experto universitario en métodos avanzados en estadística aplicada por la UNER. Es profesor asociado en la Universidad de Alicante y forma parte del grupo de investigación de Sociología de las emociones, los cuerpos y las sensibilidades. Jessica Pla, investigadora adjunta de CONICET, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Irene Bajo, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alicante, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de Valenciana, miembro del Consejo Valenciano de RS, investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Alicante, miembro del Grupo de Investigación Económica e Inteligencia Artificial, investigadora de los proyectos de Digital World, y también Hermes Costa, sociólogo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra e investigador del Centro de Estudios Sociales. Coordina el doctorado en Sociología, Relaciones Laborales, Desigualdades Sociales y Sindicalismo. Sus áreas de investigación son sindicalismo, relaciones laborales y comités de empresas europeas. Vamos a comenzar entonces con la primera exposición titulada Digitalización e Informalidad, establecimientos entre INSEAD y NotiJob, por Víctor Climent y Jessica Pla. Voy a usar este micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires por haber organizado este training que se está desarrollando de forma excelente, con todos los contenidos. Y lo que vamos a plantear aquí es un poco un paréntesis, porque tanto Jessica como yo, bueno, Jessica sí que a lo mejor va a tratar algún contenido con relación a el impacto de la digitalización en las relaciones de trabajo, pero la idea aquí es plantear una cuestión que es bastante relevante para los programas y para la financiación de la Comisión Europea, que es la colaboración y el establecimiento de sinergias entre proyectos similares que se están financiando simultáneamente en un área, ¿no? En este caso en Latinoamérica. Entonces aquí lo que venimos a plantear es un poco la experiencia de NetJob, que tiene también un antecedente en el proyecto Latwork, que estaba centrado precisamente en el concepto de trabajo informal y que ahora deriva en este nuevo proyecto que se llama NetJob, que habla más de la era digital y del impacto de la digitalización en las relaciones de trabajo, y que paralelamente, en este caso es la Universidad de Alicante la que es el punto de conexión entre dos proyectos, que es el NetJob y el INSEAD, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero voy a un poco plantear un poco los objetivos, ¿no?, que tenemos, y luego vamos en los dos proyectos y luego hablaremos un poco de los dos programas de financiación que tiene la Comisión Europea para que entendamos un poco cuáles son las diferencias, pero al mismo tiempo buscando los puntos de conexión para ver de qué manera podemos establecer una especie de sinergia de tal manera que podamos escalar resultados, escalar recursos, ¿no?, y beneficiarnos mutuamente en los dos proyectos que están en vigor al menos por los próximos 3 años. El NetJob, como dice aquí, se basa en, pues eso, fortalecer redes regionales. Es un proyecto de capacity building, ¿vale? No es un proyecto de investigación como tal. Luego vamos a ver que el INSEAD realmente tampoco es un proyecto de investigación, pero que tiene otra filosofía distinta. Pero al fin y al cabo, ambas digamos, programas de la Comisión Europea pretenden pues que las instituciones beneficiarias desarrollen capacidades en el ámbito de investigación para que puedan, ¿no?, alcanzar una mejor excelencia, un mejor impacto
de sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, el Job ya lo conocemos todos, pretende esto fortalecer redes regionales de conocimiento, ¿no? Para examinar los impactos de la transformación digital en las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? En el caso de INSEAD, que es un proyecto que empezó con INSEAD 2023 porque fue la convocatoria de 2023, pero el kick-off es de enero del 2024 por 4 años, es decir, tenemos 4 años de proyectos por delante. ¿Vale? Tiene como finalidad crear una red internacional de conocimiento, ¿no? Y análisis socioeconómico comparativo sobre la informalidad y las políticas necesarias para la formalización en Europa y en América Latina. ¿Vale? En este caso, el punto de distinción tiene que ver con metodologías comparativas, etcétera, como plantean aquí los objetivos, ¿vale? Como mencionaba antes, nosotros tenemos un antecedente, que es el proyecto LabWork, ¿vale? Que aquí planteábamos como objetivo desarrollar estructuras de investigación, ¿vale? Se trataban de desarrollar estructuras, metodologías innovadoras para satisfacer las necesidades científicas de creación de conocimiento en el campo del trabajo informal y la economía informal. Este proyecto, que es el antecedente de NetJob, vemos que tiene más comunes denominadores con el INSEAD, pero al fin y al cabo NetJob no es otra cosa que una evolución, ¿no? Un desarrollo del antecedente que teníamos del LabWork, ¿verdad? Entonces aquí lo que planteamos es cómo establecer unas sinergias teniendo en cuenta cuáles son los requisitos que ambos programas tienen, ¿no? Bueno, por un lado tenemos que tener claro, ¿no? Que tanto NetJob como LabWork son y fue un proyecto de desarrollo de capacidades, ¿de acuerdo? INSEAD también es un proyecto de desarrollo de capacidades, pero aquí pasa lo de siempre, de decir, cuando planteamos, porque los capacity building pueden desarrollar capacidades en distintos ámbitos, pero aquí estamos hablando siempre de desarrollo de capacidades en investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí realmente lo que nos gusta hacer a nosotros finalmente es investigar, con lo cual estamos de alguna manera obteniendo fondos, ¿vale? Para desarrollar una serie de capacidades, pero en el fondo está muy orientado al desarrollo de la actividad principal que queremos hacer, que es investigar. Es decir, que ahí tenemos una motivación subyacente y en la medida de lo posible, bueno, además este ha sido el ejemplo también del LabWork que ya ha finalizado, que sí que se han podido desarrollar actividades de investigación con resultados y que es lo que finalmente nos estimula a todos los participantes y a todos los miembros, ¿no? de los proyectos que venimos consiguiendo financiación de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, el propósito de un capacity building es apoyar la modernización, accesibilidad e internacionalización de la educación superior en países asociados, ¿vale? En este caso, la región objetivo era Latinoamérica, ¿vale? Y esto tiene el foco en el desarrollo de capacidades institucionales y estructurales en las instituciones de educación superior. En el caso del Staff Exchange no es un desarrollo de capacidades, sino que es cooperación internacional intersectorial basada en la movilidad. De hecho, el grueso del proyecto es intercambio en investigadores, que además son por periodos mínimos de un mes, ¿vale? Que tienen que establecerse sobre una cooperación en la que tienen que estar muy claros los objetivos de investigación que van o de investigación o de cooperación que van a tener los investigadores que van a ir de una institución a la otra, ¿vale? Y al fin y al cabo vamos a fomentar redes de investigación y colaboración científica e intercambio de conocimientos. Al fin y al cabo, estos objetivos están presentes tanto en un proyecto como en otro, con lo cual tenemos que identificar esas estructuras y ver hasta qué punto, teniendo en cuenta que no es tan habitual que dos proyectos sobre las mismas temáticas o tan similares estén en vigor en una misma región y con algunas instituciones que coincidan tanto en uno como en otro, ¿de acuerdo? De hecho, ahora en la Universidad de Alicante nosotros hemos pedido un proyecto hace relativamente poco y tenemos evaluadores de la Comisión Europea que vienen a visitarnos y bueno, ahí se genera, bueno, decimos que estamos con estos proyectos y que los tenemos como un poco para, digamos, aumentar las probabilidades de que nos den más financiaciones para otro, o es que realmente ya tenemos suficiente financiación y esta temática está
debidamente tratada y eso puede ir en contra, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que verdaderamente tenemos que aprovechar lo que tenemos aprobado, ¿de acuerdo? Tenemos que aprovechar lo que tenemos en vigor para poder terminar de formalizar esa red de intercambio, ¿de acuerdo? En los ámbitos geográficos, aquí hablamos de las distintas organizaciones. En el caso de el Capacity Building es únicamente instituciones de educación superior. En el caso del Staff Exchange es tanto instituciones de educación superior como otro tipo de entidades asociadas, como pueden ser institutos de investigación, ONGs. En este caso tiene un abundante número de organizaciones sindicales que forman parte de este proyecto y que también le dan, digamos, esa capacidad de cooperación entre instituciones académicas y no académicas sobre la misma materia. Con lo cual, este digamos que es un punto que aporta INSEAD o este tipo de proyectos sobre los capacity building, ¿sí? Respecto de la financiación, ¿qué es lo que se financia? Uno financia estructuras, otro financia movilidades. ¿De acuerdo? Las movilidades en NetiJob no están, están financiadas las movilidades porque tenemos que venir a los trainings, tenemos que hacer formación, tenemos que recibirla, tenemos que participar en algún foro, pero realmente no hay una movilidad de investigadores que vayan a hacer una estancia de investigación o una cooperación en una universidad u otra, con lo cual son proyectos que coinciden en la temática pero que tienen distinta dinámica con distintos objetivos, ¿sí? Las actividades que son elegibles, pues aquí pues un poco más o menos se ve, ¿vale? Al fin y al cabo, fijaos que si tenemos que mirar así por encima, al fin y al cabo en donde coincidimos es en la creación de redes. Claro, estamos paralelamente creando redes, pero lo que no podemos hacer es tener dos redes, ¿no?, funcionando de manera independiente cuando esto cuesta muchísimo esfuerzo por parte de todos y yo entiendo que ahí pues podríamos correr el riesgo de no estar haciendo un aprovechamiento eficiente, ¿no?, de todos esos recursos, ¿vale? Entonces, básicamente es que es el punto de conexión entre los dos programas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los resultados esperados, donde coincidimos evidentemente es en lograr transferencia de conocimientos, ¿de acuerdo? Que digamos sería el contenido, lo que circularía dentro de la red de investigación, ¿vale? La naturaleza de los intercambios también es un punto de análisis para ver las similitudes y diferencias entre los dos programas, ¿de acuerdo? Aquí es donde pone, ¿no?, la diferencia entre el Capacity Building, que es fundamentalmente académico, ¿sí?, y el Staff Exchange, que puede ser académico y no académico, ¿sí?, que eso en ese sentido puede suponer una propuesta de valor, ¿no?, o una red. Resumiendo, ¿vale?, tenemos un poco estas diferencias y estas similitudes, ¿vale? El foco son las instituciones en el Capacity Building, ¿vale? Y en el caso del Staff Exchange son las personas, es decir, son los investigadores, ¿vale? Tenemos aquí estas dos visiones. Uno está orientado al desarrollo estructural y el otro más a la movilidad. Uno, apoyo, currículos, infraestructuras y redes, y el otro es el apoyo a la investigación conjunta, ¿de acuerdo? E intercambio de conocimiento, ¿no? Ideal, uno es para construir capacidades en universidades de Latinoamérica, ¿vale? Y el otro es ideal para fomentar colaboraciones científicas globales, con lo cual vemos que los dos programas son complementarios, ¿de acuerdo? Entonces son dos redes paralelas, pero que tienen características complementarias que un poco el debate que queremos abrir aquí es ver cómo podemos articular, ¿sí?, una cooperación entre los dos programas que actualmente están en vivos, ¿vale? Está el año 2027 al menos, ¿de acuerdo? Posibles sinergias, ¿vale? Bueno, básicamente hay de todas un poco. Las que yo interpreto que son un poquitito más viables es la que he señalado en rojo, que es invitar, ¿no?, a los investigadores en movilidad a interactuar con las redes y con las comunidades que se han podido desarrollar, tanto en el LabWork como en el NetiJob, pero eso forma parte un poco de ya la motivación a nivel personal de cada uno de los participantes en los dos proyectos de que quieran establecer esa sinergia. A partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar que los contenidos, ¿no?, las agendas
¿De acuerdo? Los workshops, las formaciones, los resultados de cada uno de los proyectos puedan estar, digamos, compartidos al menos en las páginas web, en todos los recursos de social media que cada proyecto tenga de manera independiente, pero vamos a intentar empezar a repartir, a compartir, ¿no?, esos recursos y al menos desde la Universidad de Alicante, que es donde además nos ha recaído la responsabilidad del desarrollo de la página web y de toda la parte de comunicación, vamos a intentar que se establezca esa sinergia para que los investigadores, tanto de un proyecto como del otro, estén al tanto siempre de lo que se hace en el otro proyecto y ver a partir de ahí si surgen romances, ¿no?, entre los distintos investigadores que les anime a trabajar conjuntamente con ambos proyectos, ¿de acuerdo? Y yo creo que Jessica iba a plantear un poco cómo a través de INSEAD hemos llegado un poco al concepto de digitalización, etcétera. ¿Sí? Bueno, gracias, Víctor. Buenos días a todas y a todos. Que solamente tomar 3 minutos, ahí casi contados porque no sé cómo vamos. Solamente para transmitir, Víctor presentó los aspectos más formales de esta posible articulación entre los dos proyectos. Y nos interesaba transmitir, algunos veo caras conocidas, nos conocemos, pero otros no, quienes venimos trabajando en el INSEAD y que coincidimos en ese proyecto, lo hacemos más desde los estudios del mercado de trabajo, o sea, desde la mirada sobre trabajo, tanto desde las trabajadoras y los trabajadores como del proceso de trabajo, y llegamos un poco a las transformaciones que le hemos puesto digitalización, pero que incluyen también procesos de automatización y de plataformización, a través de la mirada de la informalidad y con base en la estructura productiva y en las desigualdades y en las segmentaciones que observamos en los mercados de trabajo. En ese sentido siempre fue interesante pensar, ¿no?, y venimos de otras experiencias, donde pensar las posibles comparaciones con países desarrollados, ¿no?, países europeos, y creo que este tipo de espacios nos da esa posibilidad, pero también nos lleva al desafío, y por eso en el INSEAD, cuando planteamos el gran tema de la informalidad como el tema aglutinador para este proyecto de 5 años, discutimos bastante en sus orígenes sobre cómo incorporar las transformaciones que trae acaecida la digitalización a esta posible o potencial comparación entre mercados de trabajo latinoamericanos y europeos. Y en ese sentido creemos, ¿no?, que hay ahí una base tecnológica que sustenta las desigualdades sociales y que de alguna forma estas nuevas formas de regulación que traen estas transformaciones de contratación y las nuevas formas que adquiere el proceso de trabajo que tienen esta sustentación en las transformaciones digitales y tecnológicas han afectado la calidad del empleo y han hecho aparecer fenómenos que quizás antes no eran tan visibles en los países centrales y que creemos que desde América Latina tenemos un potencial teórico y cierta también experiencia conceptual y empírica para abordar esos desafíos. Entonces, en ese sentido nos interesaba, si bien nuestro proyecto está enfocado en la informalidad, y creo que en ese sentido hace mucha más sinergia, y yo de hecho conozco el trabajo que han hecho en el LabWork y los veníamos siguiendo porque me interesaba lo que estaban haciendo. Creo que hay como que hacer un paso más y que tratar de encontrar los puentes o las sinergias teóricas y conceptuales entre tradiciones americanas, latinoamericanas y europeas. Y después está el desafío de la medición, ¿no?, que cómo medir estas transformaciones, con qué nuevos instrumentos. Pensar que estas transformaciones y este cambio tan acelerado que estamos viviendo en el proceso de trabajo también nos interpela como investigadoras e investigadores a pensar nuevas herramientas para la medición. Entonces, esos son como algunos de los ítems por los que hemos llegado a pensar la digitalización dentro de un proyecto que está centrado en la informalidad con una mirada por ahí mucho más estructuralista en grandes enclaves de segmentación de los mercados de trabajo. Entonces, en ese sentido, desde el INSEAD creemos que hoy las transformaciones digitales son claves para comprender los procesos de informalidad e incluso nos llevan a pensar si es informalidad, si es precariedad o de qué otra manera podemos conceptualizar estos procesos de desigualación social que traen aparejado, que como de alguna manera se suman a otras desigualdades ya existentes en el mercado de trabajo y que traen aparejado nuevas desigualdades.
Entonces el desafío es ese y retomando un poco lo que decía Víctor, un poco también era presentarnos, ¿no? Venimos de los estudios de trabajo y creo que las sinergias con este tipo de proyectos con otras tradiciones disciplinares y teóricas nos permiten avanzar hacia nuevas herramientas, ¿no? Por lo menos desde nuestra tradición, estamos siempre como un poco trabados. Vamos viendo las transformaciones, pero hay herramientas conceptuales y metodológicas que todavía estamos como que no podemos avanzar. Así que muy contenta de estar acá. Transmito también un poco la idea que tenemos en el equipo y, bueno, y generar sinergias y nuevas redes a futuros. Creo que felizmente, gracias a vos, hemos encontrado esta sinergia entre los dos proyectos. Bueno, de mi parte nada más. Bueno, espectacular con el tiempo, la verdad. Bueno, muy interesante. Vamos a continuar con la presentación de Hermes Costa con su ponencia titulada El trabajo digital entre procesos de regulación y reconocimiento. Buenos días. Buenos días. Y disculpas por el portuñol. Espero que me entiendan. Si no me entienden, después al final del debate se puede esclarecer alguna cosa que no fica tan clara. Me gustaría hablar en verdad, de 6 puntos. Claro que no voy a tener tiempo para todos, mas que me parece que pueden ser importantes para este debate sobre el trabajo y digitalización en una perspectiva que pueda interesar a los dos lados, a la Europa y a los países de América Latina que estamos aquí en discusión. Claro que hay después un foco más sobre el caso portugués, pero gustaría hablar de 6 puntos. En primer lugar, la idea de que cómo miramos el trabajo digital en general. Después, de forma muy rápida, una pequeña referencia a tipologías sobre el trabajo digital. Después, un tercer punto que me parece interesante de un estudio que ha sido publicado muy reciente sobre la comparación entre 3 países, Portugal, Brasil y España. Y después los últimos puntos sobre las escalas de regulación transnacional, los retos asociados a una directiva y algunos ejemplos de regulación nacional en el caso portugués y sobre la idea de reconocimiento del contrato del trabajo. Por eso el título se llama el proceso entre el trabajo digital entre los procesos de regulación y reconocimiento. Entonces, yo diría que muy brevemente, cuando miramos el trabajo digital, nos podemos preguntar si es un malo en sí mismo. Porque en verdad todo lo que hacemos hoy en día es casi atravesado por trabajo, por procesos digitales, y casi sería interesante recuperar aquí un concepto de Bourdieu que hablaba del hábitos, y hoy en día lo que tenemos es casi un hábitos digital. En verdad, la idea de que hay una tentación para pensar, para sentir, para actuar de una determinada manera, como si lo haríamos en una red social. Entonces hay una tendencia para eso, si se piensa así, diría que en verdad el trabajo digital no sería un malo en sí mismo. Pero todavía, como hemos escuchado ayer, hay muchos conceptos, yo lo llamé aquí un conjunto de pares conceptuales que están a la prueba. En verdad, hemos hablado desde ayer, automación, capitalismo de plataforma, economía colaborativa, cambio tecnológico, digitalización, robotización, mecanización, industria 4.0 y en verdad, etcétera. Y en verdad, cuando hablamos de estos conceptos, tenemos una visión dubia, en el sentido en que, de una parte, miramos aspectos que pueden ser potencialmente positivos, la productividad, la eficacia, la rapidez, el dinamismo, más de una otra parte tenemos la idea de deshumanización, empobrecimiento, pérdida de puestos de trabajo. Entonces hay un dilema asociado a esto y cuanto más entramos
en lo detalle, en lo pormenor del trabajo digital. Y cuando hablamos, por ejemplo, el crowdwork offline, el trabajo por aplicaciones, en verdad miramos que la cantidad de aspectos perversos es en verdad mayor de que los aspectos virtuosos. Por eso llamé aquí a una perversión reinante delante de un virtuosismo que me parece furtivo, más ocasional. Y en verdad cuando hablamos también de la inteligencia artificial y cuando hablamos de los riesgos de la automación asociados a la inteligencia artificial también lo podemos decir. Por ejemplo, en Portugal, un estudio reciente ha dicho que cerca de 30% hay un elevado riesgo de destrucción de puestos de trabajo en cerca de 30% de ellos. Entonces, cuando miramos para esta pregunta inicial de la importancia del trabajo digital, en verdad no podemos evitarlo, está con nosotros, está casi como se diría embeddedness, está como se dice inmerso, incrustado, pero en verdad es una incrustación que no nos deja tranquilos. Después hay una mirada que voy a pasar de Uma Rani, que es una de las muchos expertos de trabajo en plataformas. No voy a hablar de eso, solo para decir que hay unas cifras que en verdad el trabajo digital, sobre todo el trabajo de plataformas digitales, se supone que representa actualmente en la Unión Europea 43 millones de trabajadores y en verdad la distribución por actividad es sobre todo fuerte en los repartidores, en los transportes de pasajeros. Es una tendencia global. Me parece interesante aquí sobre todo realzar en esta segunda parte de la presentación, realzar sobre todo la idea del segundo Uma Rani, los principales retos que se enfrentan los trabajadores de plataformas se relacionan sobre todo con estos puntos que ella menciona, el salario, los horarios de trabajo irregulares, el trabajo flexible con horarios atípicos, el desempleo, la cuestión del ajuste de competencias al mercado de trabajo, la falta de protección social y la falta de comunicación y de remuneración. Entonces, son algunos de los puntos que se pueden discutir como retos principales en este sector de trabajo de plataformas en general. Yo he dicho que voy a hablar de 6 puntos, yo voy a hablar de 2, me estoy dentro del tiempo, 5 minutos solo ahí. Ahora, me parece interesante partillar aquí una información muy reciente de un estudio que ha sido publicado hace 3 semanas y que compara, y que puede ser interesante para nuestra discusión, que compara, en verdad, por 3 pesquisadores, un de Portugal, un de Brasil y otro de España, que compara los países segundo varios aspectos. Primero, las características del trabajo de plataforma, y si miramos la tabla, el cuadro, ¿se dice el cuadro? Se puede decir el cuadro. Miramos que hay un número de trabajadores, y sobre todo en aquellos 2 sectores de pasajeros y de repartidores, que en Brasil está en torno de 1,7%, en Portugal 1,4%, en España 1% de la fuerza de trabajo. Entonces hay aquí alguna proximidad de la expresión del fenómeno. Cuando hablamos de las principales plataformas en cada país, tenemos aquellas que en Brasil destaca iFood, en Portugal Uber y Bolt, en España Cabify, Uber y Bolt también, y otras que también, claro, que hay diferencias entre lo que llamamos aquí los pasajeros y los repartidores. Hay una presencia de plataformas nacionales, sobre todo en el caso de Brasil y en el caso de España, porque las plataformas en Portugal son esencialmente extranjeras. Lo peso de la influencia de la economía informal está en Brasil una elevada estructura de informalidad, al paso que en Portugal y en España hay una baja informalidad en el sector de transportes, pero hay un trabajo precario ya con una informalidad también fuerte en los repartidores. En España hay una baja informalidad, menos informalidad que en Brasil, más también trabajo precario. Y después, los 2 últimos puntos de las características es la presencia de inmigración en los varios países. En verdad, baja presencia en el caso brasileño y fuerte presencia en el caso portugués, en el caso español. Y después, la última característica que estos autores han seleccionado es la posición global del país en la economía global, y Brasil
una posición de liderazgo en la América Latina y Portugal una posición periférica en el cuadro europeo y España una posición potencialmente periférica en el cuadro europeo, más con influencia sobre el caso portugués. Pronto, este primer cuadro traza un conjunto de características que son comparables en general. Después hay una otra tabla que habla de la regulación del trabajo. Y cuando miramos la regulación del trabajo de los tres países, lo que podemos decir aquí es que hay aquí una intensa, en el caso brasileño, un debate legislativo y una regulación no consolidada. Claro, los colegas de Brasil que están aquí y de España después pueden contestar. Yo no he sido el autor de este estudio, mas pueden mirar si está de acuerdo o no. En el Portugal hay una relación de empleo en la plataforma en los conductores, aunque sea solo con los intermediarios y no con las plataformas. En el caso de los repartidores hay una presunción de laboralidad en esos casos. En España hay, en el caso de los motoristas, una ley padrón de contratos. En el caso de los repartidores hay la ley que reconoce la relación de empleo para los trabajadores de repartidores. Y después aquí las principales leyes que también están ahí seleccionadas y los procesos también de judicialización de relaciones laborales es un otro punto que se puede también comparar. Y al final, el último aspecto de comparación entre los dos países se relaciona con tres criterios: la organización de trabajo, el lobbying de las plataformas y las disputas políticas. Y cuando miramos este estudio, en verdad miramos cuáles son las principales organizaciones en los países, en Brasil, Portugal y España, y en verdad hay alianzas, no miramos propiamente aquí, se dice sindicatos con fuerza, aunque en España hay una tradición de articulación de movimiento sindical, mas no tan fuerte en los otros casos. Por ejemplo, la relación entre los sindicatos tradicionales y las plataformas es distante, una relación distante en un caso brasileño en resultado de la precarización, es fraca en Portugal y en verdad un contexto de quiebra de sindicalización, y es fuerte en España entre la relación de trabajadores entre sindicatos y organizaciones colectivas. Los tipos de demandas que lo hagan los tres países no un foco en la cuestión salarial. Las cuestiones económicas en general se puede decir que son más o menos transversales. Las estrategias que son utilizadas en Brasil, Portugal y España se relacionan con lobbying político, con cambios en la operación, en la forma diría, el contornar los detalles de la ley. En el caso de España, una resistencia a la regulación, un lobby corporativo. Y aquí es interesante mirar que cuanto a la posibilidad de articulaciones con cooperativas, no existen en Portugal, mas existen en Brasil experiencias con cooperativas y plataformas públicas que están mencionadas, que también en el caso de España, algunas que están ahí mencionadas. Entonces, estas tres tablas, que pueden mirar que este artículo, no sé cómo se llama, mas ha sido publicado en una revista que se llama Frontiers in Sociology, ha sido publicada hace 3 semanas, que está disponible online, lo creo. Y como dice, no soy autor de este estudio, de todo, mas soy coautor de uno de los autores de este estudio en otros trabajos de la parte portuguesa. Muy bien, eso me parece interesante porque en verdad estamos siempre tentados a mirar lo que pasa aquí, lo que comparo, lo que es singular, lo que es diferente. Claro, ahora cambiando un poquito para la escala de regulación, el cuarto punto de mi presentación, gustaría de hablar sobre todo en verdad del marco de regulación transnacional. Todos lo saben que hay una directiva comunitaria que en verdad se supone que regula, que se ha aprobada hace un año, que ha sido publicada en octubre de 2024 y que tiene, como se dice ahí, un objetivo claro de combatir el falso autoempleo de repartidores y otros trabajadores de plataforma,
de regular el uso de algoritmos en lo local de trabajo, de garantizar la protección y transparencia de datos y formas de protección laboral y, consecuentemente, de garantizar que cualquier persona que trabaje en una plataforma no pueda ser despedida por un sistema automatizado de toma de decisiones. Esta es la ambición política de los que está en la directiva. Y claro que se dice ahí también que el proceso de directiva ha comenzado antes, que sobre todo ha involucrado encuentros de trabajadores, encuentros internacionales de trabajadores sobre alternativas de la organización, y eso es importante decir, porque decíamos esta mañana que la regulación por veces resulta de formas de presión anteriores que la permiten verificar, mirar. Entonces, lo que tenemos aquí es un nuevo instrumento de la Unión Europea que regula el trabajo tecnológico, el trabajo digital, más también que interfiere no solo sobre los trabajos digitales, como también sobre los trabajos hitos tradicionales. La cuestión es que no soy jurista, ni quiero serlo, pero entonces tengo un jurista de esta parte y de otro de aquí. No, solo tú. Entonces, cualquier error jurídico me puede corregir, te agradezco. Y en verdad lo que tenemos aquí es se supone que la transposición de la directiva, que tiene que ocurrir hasta el final de 2026, permite un poder discrecional a los Estados miembros de la Unión Europea. Y es importante que esto es crucial, porque en verdad es importante que haya una buena articulación entre las organizaciones de empregadores y de trabajadores para evitar que la directiva sea portadora de, yo diría, regímenes jurídicos fragmentados. No sé si es posible, como lo ocurren las cosas, más es un señal de alerta que debe ser considerado. Yo he hablado de la regulación transnacional, mas en verdad, tanto en España, sobre todo en España, como en Portugal, hay marcos regulatorios anteriores de la ley. Lo que significa que el cuadro jurídico transnacional, que eso la quiere que en verdad lo queríamos tener para nos proteger conjuntamente, es antecedido de otras leyes. En Portugal hay dos leyes, una ley que ha sido casi inédita en Europa, la llamada Ley Uber, que es una ley que tiene una novedad, que es la idea de que la relación laboral, si existe, no es entre la plataforma y el trabajador, más sí en la plataforma y un intermediario, pero no se sabe en verdad cuántos de esos operadores intermediarios serán, la verdad, trabajadores empresarializados o precarios. En verdad no se sabe eso, y entonces es una ley que no se cumple, no se entiende que no permite reconocer contratos con los intermediarios, y sobre todo es una ley que como se dice, que se supera esta, que se superviene a esa, la de Código de Trabajo, que permite en verdad dos mecanismos potencialmente emancipatorios. Uno, de que los tribunales pueden reconocer los repartidores y otros proveedores de actividades como poder tener derecho a un contrato de trabajo, una parte, y otra parte, la idea de que los representantes sindicales y de los comités de empresa pueden tener acceso a criterios o normas en los cuales se basan los algoritmos, en particular para comprender cómo han influido las condiciones de trabajo, la contratación o el despido. En verdad, es lo que dice la ley portuguesa, mas lo más específico que me parece interesante realzar es que cuando miramos la ley portuguesa, la ley del Código Laboral, en concreto el artículo 12A, el número 1 del artículo 12A, repito, no soy jurista, por eso me disculpen si estoy intentando hablar como jurista, me lo soy. Hay 6 indicios de laboralidad que deben ser considerados. En verdad, porque si se resisten por lo menos 2 de estos, entonces hay derecho a tener un contrato de trabajo. Primero, la plataforma digital fixa la remuneración del trabajo realizado, entonces establece límites máximos y mínimos. Segundo punto, la plataforma ejerce el poder de dirección, significa que pone reglas específicas cuanto a la forma de realizar el prestador, hacer su actividad. Tercero punto, control y supervisión a la prestación de la actividad, el tiempo, la calidad de trabajo, cómo se hace a través de una gestión algorítmica.
Cuarto punto, restringe la autonomía del prestador de la actividad. Se significa en términos de organización de tiempo y de horario de trabajo. El quinto, la plataforma ejerce los poderes laborales sobre el prestador de la actividad, la idea de poder disciplinar. Y al final, los equipos de herramientas de trabajo pertenecen a la plataforma digital. Entonces, la ley lo que dice es eso en el artículo 1 del artículo 12A número 1. Y es verdad, lo que pasa es que hay un principio en otro artículo en la ley que dice también que cabe a la plataforma demostrar que el trabajador tiene autonomía. En verdad, el principio ¿cómo se dice? El principio ilidido, ¿no? Tiene que ser un principio ilidido. La plataforma tiene que demostrar que en verdad el trabajador es autónomo por sí mismo y que no tiene una relación de... Sí, entonces lo que está ocurriendo, creo que yo me olvidé de pasar, lo que está ocurriendo es que, ¿cuál es la reacción de las plataformas? ¿Cómo tiene ocurrido la reacción de las plataformas? En verdad, las plataformas están intentando negar la evidencia de indicios, muy bien, gracias, de indicios de laboralidad, porque están, por ejemplo, eliminando la obligación de que el repartidor programe las horas de trabajo, dejando al manos del repartidor la fixación de la tarifa mínima, o eliminar el sistema de evaluación que penaliza a los repartidores si rechazan o cancelan pedidos, o incluso, una otra cosa que no está mencionada aquí, la idea de que el repartidor se puede subcontratar otro prestador de servicios. Y algunos juristas expertos de Portugal, y no soy de Portugal, han dicho que entiende que eso no sería una razón suficiente para, en verdad, no aceptar la existencia del contrato de trabajo. Entonces, hay aquí un conjunto de problemas, es sobre todo una idea de que la dignidad se obtiene con reconocimiento del trabajo. Ayer habíamos visto que no es siempre, que en verdad, Antonio Casilla dice, en verdad no es posible, siempre es posible, entonces en verdad sería probablemente una utopía hablar de esto. Todavía el último punto de mi presentación es que, por decirlo, un camino largo, un largo camino para el reconocimiento, creo que el derecho del trabajo está aquí en un reto interesante entre inclusión o exclusión. En verdad, el derecho de trabajo o acoge una masa de trabajadores enorme de prestadores de servicios o va a salir de fuera. Este es el dilema que el derecho de trabajo lo puede tener. Y después hay una otra cuestión que me parece interesante que, mirando algunos textos jurídicos, es que, en verdad, una cosa es la cualificación de la relación laboral como justificando el contrato de trabajo. Otra cosa es los regímenes jurídicos aplicados a un tipo específico de trabajo. Entonces, lo que hay aquí casi un complicador analítico, conceptual, jurídico que se puede interponer en esta discusión. Hay en Portugal un conjunto de avisos emitidos, de autos de protesta, de sumisión al Ministerio Público. Más sobre todo, gustaría de hablaros, los dos últimos slides, la idea de que la primera sentencia en Portugal ha sido una sentencia, creo que del Tribunal de Trabajo de Lisboa, creo, que ha dicho que sí, hay un contrato de trabajador de la plataforma con base en 5 de estos criterios, que en verdad son los criterios que la ley establece: la remuneración, el ejercicio de poderes de gestión, supervisión, poder disciplinario. Entonces, esto está ahí en verdad enfrente, la primera sentencia lo dice. Mas para terminar, miren esta idea. Hay no sé si una contradicción entre una parte lo que deciden los tribunales laborales y otra parte lo que deciden los tribunales superiores. Porque la mayoría de las decisiones que han sido de primera instancia no han sido favorables al reconocimiento del contrato de trabajo. Por eso digo que después nuestra jurista puede nos ayudar a eso. Significa que en 69 decisiones judiciales de los tribunales laborales, envolviendo 97 repartidores, solo 15 repartidores vieron reconocido el contrato de trabajo. Significa que a 77% de las sentencias de los tribunales laborales que fueron
favorables a las empresas. Al contrario, cuando la situación llega a un tribunal superior, en 17 procesos analizados, 14 han sido aprobados. Significa que 82% de los casos en los tribunales superiores han sido aprobados. En verdad, si consultamos a un jurista, probablemente nos dice que es normal las sentencias ser diferentes porque será necesario en algunos casos que la situación llegue a un Supremo Tribunal de Justicia para después se verá si hay un entendimiento más uniforme de la ley o no. No lo sé si es el caso o no. Lo que quiero decir es que, en verdad, lo camino se dice, se hace caminando. En Portugal estamos en esta situación de que hay una ley que tiene un artículo específico que define condiciones, que define sentido humanitario, pero todavía no es fácil reconocer entonces lo que tenemos. Claro que hay otro tipo de actividades, de trabajar con trabajadores, más la ley es un criterio importante, o el respaldo jurídico es un criterio importante para que podamos entender mejor estas realidades, se llaman juristas o no juristas. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos ahora con el trabajo de Irene Bajo, titulado Impacto de la digitalización en los procesos de trabajo de España. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Lo primero, muchísimas gracias a los compañeros de NetJob, porque gracias a este proyecto estoy aquí en Argentina, en Buenos Aires, por primera vez en mi vida. Así que para mí es muy emocionante y estoy muy agradecida a este proyecto, no solo por eso, sino por muchas otras cosas, pero por esto concretamente. En este día y medio que llevamos trabajando, no puedo sumar la cantidad de ideas que he apuntado, de sugerencias, de preguntas que me hubiera gustado hacer. Me contengo porque soy muy pesada y entonces puedo aquí quedarme con todo el congreso y no podría ser, ¿no? Solamente haré un par de comentarios antes de empezar con lo que es mi intervención. Sobre todo, Hermes me ha interpelado en varias ocasiones diciendo tendré más remedio. Absolutos para mí son para ti. Ya veo. Bueno, y también os comentaré que mi intervención va a tener dos partes. Una la voy a hacer sentada y otra ya me voy a poner de pie y os voy a pedir ayuda, porque me ha surgido una idea preparando esta intervención y me gustaría compartirla y que me ayudarais a hacerla crecer. No son las mejores condiciones para hacer un trabajo colaborativo o compartido, pero bueno, vosotros como tienen que oírnos también a través del micrófono y no podemos levantarnos todos a hacer las sugerencias, pues vosotros las decís, yo las reproduzco y de todas maneras he pedido que se grabe esta parte, al menos esta parte de la sesión, porque yo todas las ideas luego las quiero reflejar y las quiero reproducir en el documental. Ahora sí, ahí creando un poquito de expectación. Son un par de comentarios. Ayer Paula comentaba que pese a las innovaciones tecnológicas no se había reducido el tiempo de trabajo doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque se incrementa la exigencia de perfección, digamos, ¿no? Cuantos más recursos, más perfecto tiene que ser todo, ¿no? Y a mí me hacía reflexionar que eso es lo mismo que pasa con la incorporación de la tecnología en el trabajo. Por mucho que la tecnología pueda ayudarnos a que el trabajo, sobre todo en cuestiones físicas, ¿no? En cuestiones de trabajo, de carga de trabajo, de movimiento, eso no va a hacer que se aligere la carga de trabajo porque está la exigencia de la perfección, ¿no? Y la perfección en el caso del trabajo se llama productividad. Entonces, sabemos que el sistema económico es un sistema extractivo para el planeta y extractivo para las personas, y la tecnología se va a emplear por parte de quienes son titulares de ella para extraer en la máxima productividad y el máximo rendimiento sobre los trabajadores, como ha pasado siempre. Entonces, lo que tenemos es que luchar y trabajar a través de los instrumentos que nos da la ley y a través de los instrumentos que nos dan los agentes sociales para frenar esa capacidad, ¿no? Digamos que la explotación nunca ha necesitado de tecnología. Y la tecnología lo único que hace es introducir nuevas
posibilidades o nuevas herramientas para llevarla adelante. Y con respecto a las cuestiones que planteabas, Hermés, muy brevemente, el riesgo de fragmentación en caso de la regulación por parte de la directiva. Siempre hay riesgo de fragmentación porque las directivas europeas, que son unas normas que tenemos que cumplir todos los países que estamos, bueno, tenemos que hacer una transposición en X tiempo, ¿no? Suelen ser normas mínimas. Eso quiere decir que en muchos países esas previsiones se mejorarán. España, por ejemplo, en muchos casos mejora las previsiones de las directivas europeas y eso genera inevitablemente fragmentación, pero al menos nos concede un suelo mínimo, un mínimo de garantías comunes para toda la Unión Europea. El tema de los indicios de ajenidad y dependencia es un poco diferente en España, no hay un listado. Es decir, es un sistema que cada órgano judicial en cada momento, cuando se plantea un conflicto sobre la naturaleza, la existencia o no de contrato de trabajo, se acude por parte de los tribunales y se analiza la concurrencia o no de indicios suficientes de dependencia o de ajenidad para declarar la existencia de una relación laboral. Lo que sí hay es una presunción general en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores de existencia de contrato de trabajo entre todo aquel que presta servicios en condiciones de dependencia y afinidad y quien lo recibe a cambio de una retribución. Y esa presunción se aplica también a cualquier, sea como sea la modalidad en la que se hace el trabajo, ¿no? Y luego el tema de las sentencias, las contradicciones entre las sentencias, pues bienvenidos al derecho. Esto es el derecho, es así, somos así. Puede pasar con frecuencia. De hecho, en España, que quizá vamos un poco por delante en cuanto al tema jurídico en la regulación del trabajo en plataformas, fue exactamente así. Es decir, los primeros conflictos se resolvieron en los tribunales de primeras instancias, normalmente en favor de la empresa. A medida que fueron escalando a instancias superiores, se fue girando un poco la cuestión. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo, no recuerdo la fecha, que fue muy determinante y luego hubo la suerte de que en ese momento había un gobierno favorable a la laboralización de los trabajadores en plataformas y por eso se dictó esa ley que reconoce la existencia de relación laboral, salvo en casos excepcionales donde se pueda demostrar que no hay esa dependencia y esa afinidad. Pero vamos, que vamos por el mismo camino. En España también pasó sentencias contradictorias, a medida que se escala hay unificación más favorable hacia los trabajadores y de ahí ya se llegó a la regulación y ahora ya está incorporado en el Estatuto de los Trabajadores. Vale, y esto, todo esto ya antes de entrar, o sea, imaginaros. Paula me comentó que hablara de los impactos de la digitalización en los procesos de trabajo. Yo no sé si entendí bien el encargo o lo entendí como quería yo entenderlo, que más bien será lo segundo, ¿no? Y como soy laboralista, pues yo entendí, no, Paula lo que quiere es que hable de cómo impacta la digitalización en las relaciones laborales, es decir, en el desarrollo, en la ejecución del contrato de trabajo desde que nace hasta que muere, incluso desde antes de que nazca, ¿no? Con el proceso de selección, que no es exactamente los procesos de trabajo, pero es donde me siento yo un poquito más cómoda, ¿no? Y al respecto, cuando me puse a investigar, llegué a algunas conclusiones. Primero, no, todavía. Lo primero es que ya lo sabemos todos y lo padecemos todos, ¿no? La literatura en torno a la digitalización es desbordante. Yo hice una búsqueda en un buscador que hay de una universidad de La Rioja, Vialnez, que funciona muy bien, solo en castellano. El profesor buscar en castellano desde 2020 limitado a Derecho del Trabajo. Ya no siquiera ciencias jurídicas, Derecho del Trabajo específicamente. Encontré casi 1000 referencias. Es inabarcable, es imposible, no se puede leer todo, ¿no? Pero también os diré que había abundancia de análisis, estadísticas sobre digitalización, pero me faltaba, o eché de menos un análisis global e integrado del impacto de la digitalización en las condiciones en las que se lleva a cabo la prestación de servicios. Es decir, no encuentro ninguna investigación que coja de la mano al contrato de trabajo
y lo acompañe, porque todos los trabajadores y trabajadoras, aquí todos somos trabajadores y trabajadoras, nuestro contrato no está fragmentado, pero nuestro contrato es una figura única, ¿no? Y necesitamos respuestas a todas las cuestiones que la digitalización plantea, desde el mismo día que nos presentamos a un proceso de selección hasta el día que, por el motivo que sea, extinguen nuestro contrato por causas objetivas vinculadas a cuestiones tecnológicas, ¿no? Y no encuentro estudios. Yo misma tampoco he escrito nada de esas características, ¿no? Ayer hablábamos, ¿no, Roberto, de esa necesidad ya de empezar quizá a ver el bosque, ¿no? Estamos estudiando las ramitas, pero tendremos que empezar a abordar la cuestión del bosque. Y entonces me planteé qué interesante sería, ¿no? Que existiera una investigación que abarcara ese impacto de la tecnología. Y dije, bueno, entonces lo que yo quiero plantearos de manera colectiva es imaginarnos entre todos cómo sería ese proyecto de investigación, esa investigación. No hace falta ser investigadores con muchos años de trayectoria, pero cómo sería esa investigación ideal, perfecta, a qué preguntas tendría que responder, quiénes tendrían que intervenir. Ahora planteo las preguntas, están ahí. Para conseguir esa investigación que tuviera una visión global, del impacto de la tecnología sobre los contratos de trabajo, ¿no? Y ahí es donde voy a pediros vuestra ayuda. Solo yo ya lo he reflexionado, la verdad es que he hecho trampa. Como tuve yo la idea, pues ya he tenido tiempo de trabajar sobre ello. Esto os cae de sopetón, no os pido que reflexionáis sobre todo en todo momento, sino que las ideas que os vayan surgiendo, pues que las vayamos compartiendo y yo las incorporaré a ese debate, ¿no? Antes, de todas maneras, me ha parecido que quizás resultaría interesante conocer un poco el marco jurídico de la cuestión de la digitalización en España, porque algunos lo conoceréis, ¿no? Sobre todo los integrantes del proyecto, pero otros que estáis aquí, pues casi seguro que no, y no tenéis por qué, y puede resultaros interesantes. Ahora sí, muy brevemente, simplemente para que os situéis en cómo están las cosas en derecho del trabajo español con respecto a la digitalización. Lo primero, no hay una regulación en un código, digamos, en una norma única, sino que se han introduciendo en las normas existentes distintas referencias a cuestiones digitales, ¿no? En el artículo 13 se habla del trabajo a distancia, que hay una ley específica que lo regula. Luego esto os lo puedo pasar, os lo puedo facilitar si os resulta de interés, ¿eh? Y os he señalado solamente los que tienen que ver directamente con cuestiones de digitalización. El artículo 20 bis, que por su nombre está claro que se introdujo después de la última redacción del Estatuto, habla de los derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión digital, que es una materia que también se ha desarrollado. Y yo creo que los más relevantes, aparte de las normas específicas, son el artículo 64, que habla del comité de empresa, que es el órgano de representación elegido por los trabajadores en la empresa, y sus derechos en relación a cuestiones de inteligencia artificial y otro tipo de decisiones, y la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto, que es esto segundo es lo que estaba comentando con Ernest, ¿no? Que nosotros hemos llegado a una norma que introduce esa presunción de laboralidad, que debe ser destruida en su caso, si así lo pretende, por parte del empresario. Los derechos del comité de empresa, si os dais cuenta, he subrayado. En la primera parte es ser informado, en el segundo es ser informado y consultado, y en el tercero emitir informe. Es decir, el grado de protagonismo va en aumento. Y si os dais cuenta, en el ser informado habla de parámetros, reglas, instrucciones en los que se basan los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que afectan a las tomas de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo. Esa es una parte fundamental, porque los algoritmos se introducen en la toma de cualquier, o se pueden introducir en la toma de cualquier decisión relacionada con toda la vida del contrato, no solamente si estamos hablando de repartidores o de contacto de trabajo de cualquier trabajador.
Y por lo tanto la posibilidad de que los representantes de los trabajadores tengan que ser informados de cuáles son las herramientas de inteligencia artificial, cuáles son los algoritmos que utilizan las empresas para tomar cualquier decisión, me da igual que sea un ascenso, una sanción, la selección de trabajadores y trabajadoras afectadas por una suspensión de contratos, otorga mucha transparencia y otorga cierto poder de reivindicación y de lucha contra posibles discriminaciones, etcétera, por parte de los representantes sindicales. Otra cosa es cómo se hace eso y si realmente las empresas están cumpliendo y si realmente los representantes sindicales lo están exigiendo, porque hay un gran desconocimiento de la importancia de lo digital y de la repercusión de lo digital en la toma de decisiones que tienen que ver con la gestión de los contratos, con la gestión de las relaciones laborales en el día a día. Y yo creo que ya, a ver. Vale, y hay normas especiales que regulan el derecho a la desconexión digital y a la intimidad, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos un anteproyecto de ley 4 de febrero de 2025 que hace una conexión muy interesante porque habla de reducción de jornada, registro de jornada y derecho de desconexión digital. En el Ministerio la ministra es especialista en Derecho del Trabajo y eso es muy de agradecer, porque realmente con esta norma, que no se sabe si va a conseguir apoyos suficientes porque el Gobierno no tiene mayorías y bueno, necesita el apoyo de muchos grupos políticos, pero ya veremos, esa vinculación entre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital me parece muy inteligente. La reducción de jornada en realidad es una manera de repartir los beneficios de la digitalización. Es decir, la introducción de tecnología en la empresa está multiplicando los beneficios empresariales. Y como les suele molestar, en algunos casos, ¿no? Como no les suele gustar incrementar salarios, una manera de repartir esa mayor productividad es reducir jornada, manteniendo salario. La idea es reducir la jornada de 40 a 37 horas y media, conservando los mismos salarios, pues es una manera de subir el sueldo, aparte de reducir, ¿no?, las horas que hay que trabajar. Para eso es imprescindible el registro de jornada. Con el registro de jornada se está poniendo muy pesado, o sea, a través de un registro digital y objetivo, porque hasta ahora se podía hacer a mano y bueno, las trampas al respecto son tremendas. De hecho, se supone que es una obligación que existe desde el 2019. Mi empresa a mí no me ha registrado la jornada nunca. La Universidad de Alicante está obligada a registrar la jornada desde el 2019. ¿A ti te lo ha visto? No, ¿verdad? Bueno, lo intentan reforzar porque es la única manera de cumplir con... ¿Para qué te sirve reducir la jornada de 40 a 37 y medio si la gente trabaja 45 o 50 horas o 60 horas a la semana? No, habrá que controlar que realmente se cumple. Y la manera de cumplirlo con la tecnología es con la desconexión digital, poniendo garantías para la desconexión digital. Bueno, esto es la regulación, está también el trabajo a distancia y teletrabajo, pero no es una regulación tan novedosa. Yo os facilito esta información si a alguno de vosotros os resulta interesante y ahora iríamos a la parte... ¿Esto tiene cable? Ay, no sé. ¿Tiene? No tiene más. Y si no, ¿Qué? ¿Ha pasado ese? Muchas gracias. Me siento una cantante de los 70. Este micrófono. Muy bien. Este es el que se le caía. Mira. Bueno, a ver, imaginando la investigación perfecta. Es imposible, ¿no? No podemos hacer una investigación que abarque todas las preguntas, todas las tecnologías, todos los aspectos, pero sería ideal que existiera, ¿no? A mí me hubiera encantado encontrarlo. Entonces, a mí se me han ocurrido que esas son las preguntas que podríamos contestar, ¿no? El título, por supuesto, pero el título es lo último. El título se puede decidir cuando ya has decidido todo lo demás. Tecnologías, os invito a reflexionar, si queréis, con un papel y un boli y luego me contáis vuestras ideas, ¿no? ¿Qué tecnologías hay que analizar? Porque muchas veces nos centramos mucho en determinadas cuestiones, ¿no? Las plataformas o el teletrabajo, pero hay muchas tecnologías muy diferentes, con impactos muy diferentes y yo creo que hay que hacer una selección, ¿no? Yo tengo la mía hecha, luego os la enseño.
El recorrido por la vida del contrato, elementos clave, en cuántos puntos, en cuántos aspectos de ese día a día de la relación laboral puede influir la tecnología. En nuestra jornada, en el rendimiento, en el salario, en los descansos, en el control, en las posibilidades de vigilancia y control. Vamos a pensar un poco sobre ello, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero bueno, si no, hacemos la reflexión y luego me facilitáis la información. En cuanto a la metodología, os debo reconocer que los juristas somos un desastre. O sea, los juristas no tenemos metodología. O sea, cada vez que en un proyecto de investigación nos dicen metodología, los juristas nos leemos las leyes, nos leemos las sentencias y nos leemos lo que otras personas han dicho sobre las leyes y sobre las sentencias. Y esa es nuestra metodología. No tenemos otra metodología. Aquí sí que necesitaría vuestra ayuda porque yo sé que en otras disciplinas que esto está mucho más madurando, ¿no? ¿Qué disciplinas tendrían que participar? Estamos hablando de la investigación ideal, perfecta, omnicomprensiva, que no se puede hacer, a no ser que nos animemos a hacer una enciclopedia sobre el impacto de la digitalización sobre el trabajo, ¿no? ¿Qué agentes sociales implicaríamos? ¿Y hasta qué grado los implicaríamos? Es decir, ¿los integraríamos en el proyecto? ¿Integrados o les consultaríamos? ¿Y hasta qué punto integrados? ¿Y cómo articularíamos esa integración, ¿no? Y luego yo creo que tendríamos que concluir con propuestas, ¿no? Con la elaboración de propuestas. Yo os invito a que digáis vuestras ideas, yo las reproduzco en el micrófono sobre cualquiera de estos aspectos. No tenemos tiempo, ¿no? Bueno, 5 minutos, nos sobra tiempo. Bueno, pero me puedo comer las preguntas porque no voy a tener preguntas. Bueno, una reflexión. Yo, si queréis, os enseño lo que yo he llegado, mis conclusiones. Sí, por favor, el título no, pásalo. No quiero influir. Tecnologías, ya está el tecnologías, porfa. En tecnologías analizar, a mí se me han ocurrido estas. Se os pueden ocurrir otras. Más, es que tampoco sé demasiado. Hay un listado de la European Agency for Safety and Health at Work que habla de la robótica, de los sistemas de la Internet of Things, wearables, etcétera, trabajos en plataformas, trabajos en remoto, inteligencia artificial para la gestión de los trabajadores, y yo he añadido redes sociales, que no parece algo muy tecnológico, pero es tecnología, influye mucho en el contrato, puede influir mucho, por ejemplo, en la selección de personal, o puede influir en decisiones de sanción, derivado de lo que tú cuentas o dejas de contar en tus redes sociales. La tecnología de blockchain, que es una tecnología que de alguna manera te da garantías, por ejemplo, en la trazabilidad de un contrato o de los contratos, esa tecnología que te permite garantizar que, por ejemplo, se ha registrado un número de horas de trabajo, ¿no? Y la neurotecnología, que es un concepto, es Internet of Bodies, que he oído hablar de ello recientemente y es muy interesante. Es el dominio, el de conservar la propiedad sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros deseos, ¿no? Las neurotecnologías pueden llegar a generar ya no es una actitud pasiva de la tecnología que registra nuestras emociones, sensaciones, cómo nos encontramos, sino que puede generar, por ejemplo, puede eliminar la sensación de cansancio o puede generar la sensación de que deseamos trabajar. Estamos hablando ya de neuroderechos laborales. Entonces habrá que poner freno, ¿no? Porque es un paso más, no es una recopilación de información, es introducir pensamientos, deseos, voluntades en tu cabeza, y eso ya yo creo que es un campo sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? Víctor, por favor, Hermes. Por la vida del contrato, muchas cosas, ¿no? Uno, empezando por cuestiones generales, ¿cómo afectan los derechos fundamentales que de alguna manera impregnan cualquier relación contractual o cualquier relación de ciudadanía, ¿no? Cómo afecta la tecnología a la igualdad, a la intimidad, al honor, a la propia imagen, a la integridad física, a la libertad de expresión, entre otros, ¿no? Esto es, como digo, un recorrido en todo lo que puede ser relevante en una relación contractual laboral, ¿no?
el tipo de contratos, si reconocemos o no la existencia de una relación laboral, las microtareas, la discontinuidad, la clasificación profesional, cómo influye la tecnología, en la movilidad funcional también, en los cambios de tareas, ¿no? Cómo se fija el rendimiento, cómo se fija la remuneración, cómo se fijan los objetivos. La sensación de que la introducción de una tecnología puede modificar todos estos aspectos que primero se fijaron en el contrato y que a base de la introducción de novedades tecnológicas pueden ir variando, ¿no? Cómo está relacionado con el tiempo y el espacio de trabajo y el tiempo y espacio deslaboralizado, o que debería estarlo, ¿no? Ahora que podemos estar trabajando todo el día en cualquier lugar, habrá que establecer parámetros que no sean el tiempo de trabajo y el lugar de trabajo para fijar, por ejemplo, el rendimiento exigible, ¿no? Porque si no podemos vernos completamente desbordados con requisitos de objetivos que sean inabarcables en una jornada razonable. Y por mucho que el legislador diga hay que trabajar 40 o 37 o 42 horas, si los objetivos que se fijan son inalcanzables en ese horario, pues estaremos con un problema generado por esa hiperconexión digital, ¿no? La conciliación, la desconexión, la disponibilidad. Los derechos de formación e información, ¿no? Lo importante que es, y cuando se aporta una tecnología o se incorpora una tecnología, nos proporcionen la suficiente formación y la suficiente información. Yo, hablando antes de negociación colectiva, yo intento hacer formación sobre tecnología en los sindicatos, no me hacen mucho caso, la verdad. Cuando consigo que alguien me deje hablar de tecnología, lo importante que es que en los convenios colectivos se hable de la tecnología, les digo, les hago una imagen que quizá aquí no sea la mejor. Ahora os lo explico. Yo cojo mi móvil y les digo que esto es una motosierra. Digo, aquí lo de la motosierra no es precisamente el símil que más me gustaría utilizar, pero es el que utilizo normalmente, ¿no? Desde a nadie se le ocurre que le entreguen una motosierra de 40 kilos de peso. Sí, lo sé, aquí no es el más oportuno, pero bueno, que a nadie se le ocurre que le den una motosierra, ¿no?, de 40 kilos de una potencia tremenda y que le digan, ale, utilízala para trabajar. Diga, no, perdona, yo no sé usar esto. Y además, esto tiene riesgos y me puedo hacer daño y es peligroso. Y a mí o me das formación, dame las instrucciones, dame una formación y ya cuando yo sepa usar esto, pues empezamos a hablar, ¿no? Y sin embargo, con la tecnología no suele pasar, ¿no? Introducen una nueva... Pasó en la Universidad de Alicante que les cambiaron el sistema de gestión económica a todos los técnicos y fue una locura. No, fue una locura, hacían hasta grupos de chat, porque no eran capaces de entender. Pero ¿cómo puedes introducir una tecnología que modifica gravemente los procesos de trabajo? No, entonces, pues sí, es una motosierra. Esa tecnología tienen que enseñarlos a utilizarla. Tenemos derecho a que nos informen de para qué también esos cambios y que nos formen para utilizarla, ¿no? Y todas esas vicisitudes del contrato, ¿no? Para ascensos, para salario, para modificaciones sustanciales, el poder de dirección, la prevención de riesgos laborales, ¿no? Tienes a darle vueltas ya, estamos hablando de una enciclopedia, ¿verdad? Había que hacer una enciclopedia. Derechos colectivos, importantísimo, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología también, cómo vamos a darle la vuelta a la tecnología en vez de considerarla una amenaza, considerarla una herramienta útil para la libertad sindical y para la acción sindical. Tendríamos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar que es una herramienta a favor de los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? Que es una herramienta que nos permite unirnos y no solo dividirnos. Y exigir la democratización del dato. Eso me parece imprescindible. El dato lo tiene la empresa porque es quien tiene el dinero para tener la tecnología y además el poder de control empresarial. Pero el dato tiene que democratizarse. Yo creo que el dato no tiene que servir solamente para que la empresa controle si yo estoy trabajando todas las horas que tengo de trabajar, sino para que yo alegue que he trabajado muchas más horas de las que tenía que trabajar y por lo tanto que me paguen mis horas extras. O que estoy cansada, o que me han exigido horario nocturno más allá de lo razonable o más allá de la legalidad. La tecnología hay que democratizarla. Ese dato que tiene la empresa tiene que ser transparente, tiene que ser también para el trabajador. Y entonces
ya los empresarios a lo mejor ese control tan exhaustivo que hacen de cuándo trabajamos y cuánto trabajamos, empiezan a pensar que no les conviene, ¿no? Porque resulta que trabajamos 10 horas al día en condiciones de estrés y en condiciones y entonces se vuelve una obligación para ellos, ¿no? Un brilloso para ellos. Ya no me acuerdo qué más. Bueno, las disciplinas, todas, ¿no? Todas las disciplinas. Pero es imprescindible el asesoramiento tecnológico. Yo creo que hacen falta ingenieros informáticos, ¿no? A veces nos olvidamos. Yo no tengo ni idea de tecnología. Entonces es muy difícil que yo valore el impacto de la tecnología porque no sé hasta dónde llega. No sé hasta dónde influye, hasta cuál es su poder, ¿no? de determinación. Fuentes, pues ya os decía yo. Las fuentes, pues las que utilizamos los juristas, somos unos sosos. Y leyes, sentencias, pero bueno, informes, estadísticas, ya ahí me he estirado. Y de las ciencias sociales, yo creo que encuestas, entrevistas también, pero seguro que hay mucho más que yo desconozco, que no utilizo nunca, aquello ¿no? del cuantitativo y el cualitativo, que lo intento entender. Pero yo creo que nos necesitamos todos, ¿no? Es decir, si no, la investigación está coja. Habría que implicar a los empleadores, ya termino, me queda uno, a las personas trabajadoras y a las administraciones públicas. Me parece imprescindible que en una investigación perfecta sobre el impacto de la tecnología estén las administraciones públicas, ¿no? Por su propio proceso de tecnificación, por cómo nos están complicando la existencia, por lo menos en mi país, con la digitalización de los procesos, que es una cosa que está dejando muchísima gente en situación de brecha digital frente a la administración, la cual es probablemente la más grave de las brechas, ¿no? Esa y la laboral. Pero también los representantes sindicales, esos movimientos asociativos que no son los sindicatos tradicionales, porque también tienen que estar, y especialmente las empresas tecnológicas, que son las que nos aportan la tecnología. Son quienes crean la tecnología. Y el que crea la tecnología, el que crea el algoritmo, el que nos proporciona la tecnología, tendría que darle una vuelta sobre los impactos, por ejemplo, sobre la salud, sobre las brechas, sobre las brechas digitales que puede estar creando. Por lo tanto, a las empresas tecnológicas hay que hacerles reflexionar, ¿no? Sobre su propia plantilla, sobre si hay suficiente diversidad. Ya sabéis, ¿no? Que las tecnológicas, a las 24 horas de llegar Trump al poder, lo primero que hicieron es cancelar todos sus programas de diversidad, igualdad e inclusión, porque como no le gustan a Trump, pues ya no les gusta a ellos. Tenían una gran convicción con eso por acá. Taparon 24 horas en eliminarlos. Y la última. Claro, y tendríamos que elaborar propuestas, ¿no? No deberíamos quedarnos solo en el plano teórico, sino en la elaboración de propuestas específicas para todos estos organismos que ellos mismos estarían dentro de la investigación, ¿no? La idea de la transferencia de conocimiento integrada. No hago algo y luego te lo enseño, o te lo cuento, o te pido que lo apliques. O participa en la elaboración y obtendremos mejores resultados. Será más complicado, pero obtendremos mejores resultados. Bueno, esta es mi propuesta. Es larga, ya veis que le he dado bastantes vueltas. Os agradezco si le dais una vuelta a alguna aportación, a alguna cuestión que seguro que a mí se me ha olvidado, que no la he integrado, y siempre partiendo de la base de que estamos en la construcción de un ideal. Esto, no sé cuántos investigadores harían falta, 200. 200 investigadores, 1 billón de euros y 10 años aproximadamente. Estamos intentando conseguir la perfección. No aspiremos a ello, pero me parece interesante hacer un trabajo de intercambiar ideas sobre esto. Esa es mi propuesta. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos pensando un montón de cosas. Habilitamos el micrófono para quien tenga alguna pregunta que quiera hacer a los investigadores.
Estamos todos reflexionando por eso. Y metrocheta. Disruptivo, en todo sentido. Para eso. Es que sí. Y poca habilidad con las manos, claramente, ¿no? Bueno, gracias a todos. Lo de los dos proyectos me parece súper interesante. La verdad es que, bueno, esto del diálogo y del trabajo en redes me parece interesante porque nos nutre a todos los investigadores que tuvimos en algún momento la posibilidad de participar de algo en red. Sobre las relaciones laborales en esta perspectiva comparada en Brasil, España, y si bien entendí que no es un estudio propio, ahí a mí me queda la duda de que tiene siempre esta complejidad de comparar, ¿no? Cuando, si bien son, sobre todo, bueno, es Brasil, Portugal y España, sobre todo por ahí con tradiciones y regulaciones que quizás son relativamente dispares, si ahí hay alguna posibilidad de hacer, digamos, una lectura que permita mostrar relaciones en función de, bueno, a qué se acercan y cuánto se alejan de cierto ideal de regulación de la digitalización, ¿no? También linkeando con esto de la propuesta se me fue tu nombre, perdóname. Irene Costa. Entonces, digamos, ¿cómo se podría pensar en perspectiva comparada en países y regiones, siempre pensando en esta idea de las relaciones laborales, la regulación de las relaciones laborales hacia una tendencia más convergente o divergente, como se pensaban al menos en la década del 90, y sin embargo hoy estamos viendo que digamos, eso se pensaba en relación a la industrialización, y hoy de repente lo que observamos es que la digitalización es tan disruptiva que los sistemas de relaciones laborales también están siendo cada vez más complejos en términos las posibilidades de comparar se hacen cada vez más complejas. Entonces, algo que sí me gustó lo de Irene es que incorporaste algo que tiene que ver con la discapacidad, que de los 2 días es la primera vez que lo mencionamos. Y la tecnología debería ser un puente hacia las personas con distintas capacidades o con condiciones diferentes para generar empleo, porque imagínense que si los, entre comillas, normales, tenemos problemas para conseguir trabajo, no me quiero ni imaginar, sí me lo imagino, pero digo, la gente con discapacidad tiene mayor problema, sobre todo para las neurodivergencias, que ahí es donde cada vez hay más personas neurodivergentes que sabemos que podrían ser muy capaces de trabajar en nichos tecnológicos o digitalizados que les permitirían tener una inserción laboral mucho más, podría facilitar su inserción laboral. Entonces, ahí digo, si bien este era un ideal súper interesante, me parece que hay nichos todavía poco explorados, o sea, nichos de investigación como la discapacidad, al menos yo que vengo investigando desde hace un tiempo, no veo muchos estudios sobre relaciones laborales, inserción laboral y discapacidad, digamos. Es como un sector de la población muy invisibilizado, así que por eso te agradezco y me parece que ahí habría que tender un puente. Después, bueno, sí, es un desafío enorme, pero estaría bueno pensarlo como por etapas. No sé si en años, cuando vos decías, bueno, ¿cuál sería la investigación ideal? Pensada desde la Argentina con financiamiento, para empezar. Después vamos viendo. Pero, nada, me parece súper interesante y se podría pensar cómo separarlo por sectores, pensando en sectores más intensivos en la digitalización, en el uso de la digitalización y que están desplazando más mano de obra, como para arrancar. Y después vamos viendo, ¿no? O podría pensarse en los sectores que generan más precarización, ¿no? Producto de la digitalización, la plataformización, la introducción de la IA y tal. Y ahí uno podría hacer un recorte metodológico, mi aporte va en esa clave por ahí, o le intento al menos, y poder pensar una suerte de segmentación sectorial /
el supuesto de cuánto precariza o cuánto empleo informal se genera en torno a eso, a esa digitalización. Y no quiero hablar más que ustedes, así que... Bueno, calificaciones a los y las presentadores y presentadoras. En primer lugar, sobre la propuesta de intercambio de los dos proyectos, me parece muy interesante porque son temas muy complementarios y estamos trabajando ya, imagino, en los dos casos, ¿no? Esta interacción temática entre digitalización y informalización, entonces, yo pienso que es muy interesante se crear condiciones de haber de los próximos eventos que vamos a tener y las estructuras que tenemos que crear, cómo avanzar este sentido, ¿no? Sobre la exposición de Hermes, yo tengo una pregunta, Hermes, no conozco este paper, este texto. Me parece que es muy interesante la idea de hacer esta comparación y los puntos que son realizados con la comparación, pero yo pregunto si del texto, y si puedes hablar un poco más sobre los procesos sobre la contextualización de las realidades de cada país, porque es un problema y para mí cuando se hace comparación entre situación de países diferentes o regiones diferentes y no se avanza mucho en la contextualización, que es muy importante como una dimensión a ser considerada cuando se hace la comparación para tener una idea más clara sobre los alcances de los procesos en cada uno de los casos. Con relación a Irene, es muy interesante, el ejercicio es, ¿no?, muy bueno y que hagamos más esto porque crear una situación ideal, etc. Y yo tengo ahora, me ocurrió dos cosas, solamente para poner en la mesa del almuerzo, ¿sí? La primera, bueno, la cuestión de la contextualización, cómo entra, la cuestión de la contextualización, cómo entra en todo este punto que hablé sobre la exposición de Hermes, entonces también vale para tu propuesta, ¿no? Una otra cuestión es sobre la cuestión de la tecnología. No, yo tengo una preocupación cuando discutimos tecnología, es de la tentación, lo riesgo de tomarmos la tecnología en un sentido determinístico es muy fuerte. Es para mí cada vez más fuerte cuanto más la tecnología adentra para la vida, las condiciones, etc., las situaciones que están ahí. Y claro, viendo las cosas por un ángulo sociológico, siempre nos vamos, si apuramos este ángulo, esta percepción sociológica, siempre vamos a tener una preocupación sobre los procesos sociales que condicionan la tecnología y que están involucradas con eso. Por tanto, o sea, la tecnología tiene que ser pensada en términos, para mí, sociológicamente, en términos sociológicos. Por tanto, ¿no? Entonces, tal vez pensar no solo en las tecnologías en sí, pero también sobre los procesos que involucran en términos de, por ejemplo, modelos de gestión de la producción, del trabajo, etc. O sea, todo eso viene muy conjugado, muy articulado, no solamente con innovaciones tecnológicas, sino también con procesos de nuevas estrategias, una correlación de fuerzas específica o varias que condicionan determinadas opciones, incluso tecnológicas y todo más. Entonces, esta es una otra cosa. Por tanto, dos puntos para ti comentar. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna... Disculpa. ¿Algo más? No, es sobre la comparación, o sea, el elemento de la comparación en tu presentación, ¿sí? Porque es muy importante, y sobre todo la comparación entre norte y sur. Entonces, cómo eso puede influir en un modelo de investigación que contemple norte y sur, y varios países.
isso. Senhor. Alô, felicitações pelas apresentações. E pensando para Irene, queria que acabasse um pouco, eu não participei em Quito, pode ser que foi falado sobre que a Espanha é considerado um modelo de regulação dos trabalhadores de plataforma. Pero nos embates internos é muito fortemente colocado. Eu sei que estás um pouco diferente, distante da sua exposição, mas acho que para nossas discussões é algo importante. O que está se passando na Espanha depois da regulamentação dos riders, tá? Das leis de plataforma. Tá? Hermes, aqui também esta comparação acho que é super importante enquanto a sinalizar, mas eu queria que se abordasse, que se discutiu a questão da regulação e as negociações coletivas. Tem alguma questão da pesquisa que mostram resultados de negociações coletivas mais efetivas sobre o tema, setorialmente? Para Hermes, então queria uma curiosidade, um pouco o que você conseguiu identificar fora a regulamentação da União Europeia e da legislação portuguesa que se abordou aqui, tá? E Jéssica e Vitor, queria que me gostaria que indicasse um pouco mais coisas concretas que esses dois projetos pudessem dialogar aqui. Como é que nós podemos, de fato, caminhar mais próximos juntos, tá? Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, ya empezamos a responder. ¿Quiere? Sí. Bueno, ya, así termino. Bueno, gracias por las sugerencias. Yo sé que mi idea es haceros reflexionar. Yo creo que, insisto, que la información os la puedo hacer llegar, la hago llegar a través de la universidad, porque en el fondo también el intento es encontrar muchos temas, muchas tecnologías, muchas conexiones y que luego cada uno reflexione sobre aquello que le puede resultar más interesante, ¿no? Si no, no podemos llegar a esa gran macroinvestigación, pero creo que es una manera de tener una visión omnicomprensiva de, por lo menos, todas las cuestiones que a mí se me han ocurrido y que seguro que son muchas más, porque inevitablemente pues yo tengo mi capacidad de investigación moldeada por mi disciplina, que es el derecho, ¿no? Y entonces los juristas pensamos en jurídico y nos perdemos muchísimas cosas que a lo mejor alguien de psicología, de economía, de sociología, etcétera, pues puede aportar. Pero creo que era una manera de intentar ver por todo, ¿no? Y no quedarnos solo en alguno de los aspectos. Respecto al análisis comparado, sí, no sé si lo incluí en la diapositiva. Esa era una de las preguntas, ¿no? Porque en derecho es muy habitual el análisis comparado, porque es fácil. O sea, tenemos un marco regulatorio y hay regulación o no la hay en este sentido o no la hay jurisprudencia o no la hay, y la comparativa es bastante sencilla, ¿no? Quizá desde otros puntos de vista, desde otras disciplinas, sea más complicado, pero sí, yo me planteaba, lógicamente, un análisis comparado. ¿Comparado cómo? ¿Por naciones, por sectores, por tecnologías, por impactos? No lo sé. Eso es lo que le daría un cierto sentido o dirigiría la investigación hacia un lado o hacia otro. Yo, desde luego, las tecnologías en sí no les daría el protagonismo. Es decir, y la tecnología, tenemos un listado de tecnologías sobre las que nos tenemos que preguntar si impactan o no impactan sobre esta determinada condición de trabajo, esta determinada circunstancia en el trabajo o no, pero no las haría protagonistas, entre otras cosas porque evolucionan muy rápidamente. Y entonces nos podemos encontrar analizando una tecnología y cuando termina la investigación
pues se ha desechado o no se utiliza o incluso se ha considerado ilegal, ¿no? Como ha pasado con muchos sistemas de selección de personal o de reclutamiento con inteligencia artificial que luego resulta que eran discriminatorios. Y el de Amazon, sin ir más lejos, ¿no? Discriminaba a las mujeres y tuvo que ser desechado, al menos en esa versión. Entonces, la tecnología como atravesadora, pero no como protagonista. Y el tema de que sea o no disruptiva, yo creo que y enlazándolo con el determinismo, ¿no? Del que hablaba Roberto, yo creo que a la tecnología la tenemos que dejar o no ser disruptiva. Es decir, la tecnología no está por encima de las leyes, ni está por encima de los principios y valores y de la ética de una determinada sociedad. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con la tecnología? Es algo que tenemos que decidir socialmente. A veces yo creo que se crea intencionadamente esa sensación de que la tecnología va por libre, ¿no? Que la tecnología no tiene marco regulatorio. En derecho laboral lo llevamos oyendo varias décadas, ¿no? El derecho del trabajo clásico no tiene capacidad para afrontar los desafíos que la tecnología, luego se va descubriendo, pasó con los riders, ¿no? No, porque esto es completamente disruptivo, ¿no? Aquí no hay centro de trabajo, aquí no hay tiempo de trabajo, aquí hay autoorganización, y luego el sistema de indicios de dependencia y de laboralidad se han demostrado perfectamente aplicables. Entonces, no nos dejemos deslumbrar y la tecnología puede llegar hasta donde le dejemos entre todos como sociedad, ¿no? A través de los límites que la ley pone a cualquier herramienta, incluso sin herramientas, ¿no? No necesitamos herramientas para tener límites en nuestro comportamiento. Lo de la discapacidad es muy interesante. Hicimos un estudio para la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital y con respecto a la discapacidad, la tecnología tiene una doble cara muy clara. Por una parte, puede ayudar mucho a la integración tanto social como laboral de las personas con discapacidad, que hablar de discapacidad, habría que hablar de discapacidades, ¿no? Porque hay una diversidad inmensa y al mismo tiempo puede tener un impacto negativo muy, muy potente, ¿no? De exclusión. Entonces, ese es uno de los ejemplos donde tenemos que decidir para qué va a servir la tecnología y cómo la vamos a emplear. Pero efectivamente el análisis del impacto de la tecnología sobre la discapacidad es fundamental. Un carácter fundamental, muy interesante. Y la contextualización es evidente, ¿no? Imprescindible. Es verdad que los juristas somos un poquito reacios a meternos en esos terrenos porque no los dominamos y entonces nos asusta, pero es evidente que cualquier marco jurídico, si hablo como jurista, se hace en un contexto social, económico, histórico, político. Y es imprescindible tenerlo en cuenta porque va a determinar también la evolución, la regulación actual y la evolución de cada país. E ignorándolo, un análisis de derecho comparado no tendría ningún sentido, porque estaríamos eliminando las peculiaridades de cada territorio y no serviría, ¿no? A ver, sí, norte-sur, por supuesto. Como mínimo, ¿no? Como mínimo esa... Y también hablaría de los distintos grados de tecnificación. Yo en los estudios suelo hablar de distinguir entre empresas tecnológicas que he hablado anteriormente, empresas que emplean masivamente la tecnología pero que no son tecnológicas, aunque nos lo parezcan, ¿no? Un Globo, un Uber, un Amazon, no son empresas tecnológicas. Son empresas que han utilizado la tecnología para desarrollar el 99% de su negocio, pero no son quienes crean las tecnologías, aunque pueden. Bueno, el Gastón está ahí. Amazon ya sí, ¿no? Tiene tanta potencia, pero cualquier empresa alcanza un cierto grado de digitalización, ¿no? Tú vas a una cafetería en España y el camarero sale con una tablet a tomarte el pedido y el pedido llega directamente y a veces se pelea porque no llega 2 veces, luego te sacan lo que no es. Eso es un cierto grado de digitalización, ¿no? Y hace falta todos los elementos de protección, de prevención, de información, de formación, etcétera, ¿no? Y el detalle de las plataformas, Arin, ¿qué está pasando, ¿no? con la regulación? Esa es la pregunta. No ha pasado nada grave.
se pensaba que iba a ser la hecatombe porque el sistema suele amenazarte con grandes catástrofes, ¿no? Cuando pasa algo legislativamente que no le interesa. Es verdad que algunas plataformas se han ido. Se hablaba antes de lo que hay un clásico que es la huida del derecho del trabajo, ¿no? Esos estudian derecho del trabajo desde el principio. Las empresas procuran huir de la calificación de la relación jurídica como contrato de trabajo porque les implica muchas más obligaciones, ¿no? Tienes que dar vacaciones, tienes que controlar la jornada, tienes que dar de prevención de riesgos, tienes que indemnizar. Entonces, intentan huir las tecnológicas y las no tecnológicas. Todas las empresas, desde que existe un cierto grado de protección del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Como no ha funcionado esto de la huida del derecho del trabajo, ¿no? Es lo que intentaron, negar la existencia de relación laboral. En España al menos, pues ya se ha llegado a la conclusión de que sí existe relación laboral. Algunas lo que han hecho es, en vez de huir del derecho del trabajo, han huido de España. Se han ido. Entonces ya no operan en nuestro país, pero el mercado lo han copado otras y pues habrá tanta precariedad y tanto incumplimiento de la legislación laboral como en otros sectores, pero no más. Se calcula en España, solo por daros un dato, se trabajan unas 300.000 horas anuales no retribuidas, horas extraordinarias. Y no es el sector de la tecnología, es todo. Me da igual que sea una cafetería, una fábrica de zapatos, que una consultoría, una gran consultoría de asesoramiento de empresas. Ese es nuestro marco social, ¿no? En nuestro marco sociológico, las horas extras no pagadas es algo absolutamente habitual y estoy segura de que en el trabajo de plataformas también ocurre. Pero en general no ha sido la catástrofe que auguraban las empresas de plataforma con respecto a su desaparición del mercado, su falta de ingresos, etc. Vamos bien. Sí. Sí. También estaba consultándole el título del estudio para que podáis... el estudio se llama Varieties and Similarities of Platform Capitalisms, a Comparative Approach of Labor Regulation in Brazil, Portugal and Spain. Está publicado en la Frontiers in Sociology. No sé si es una revista de mainstream, si es verdad, mas todavía que es el estudio resulta de un proyecto que se llama Fair Work Project of the Oxford Institute. Y entonces, en verdad, los dos puntos que Roberto, de una parte, que Dari de otra, han levantado, en verdad, la contextualización, concuerdo como dice Irene, es crucial. Entonces, se hace a entender los cambios de la estructura de empleo, los cambios de las transformaciones de la población activas, es crucial. Todavía en este artículo, esa es una caracterización mínima, muy elemental, y ni tampoco hablan de las negociaciones colectivas. Entonces, hablan de tres cosas: características en general, dimensión regulatorias y actores involucrados de posibilidad de alianzas, de procesos de contestación, de presión política, y no hay, en verdad, eso no está ahí. No significa que no puedan estar en otros estudios que los actores. Y en verdad, ¿por qué me parece que eso es importante aquí? Porque en verdad nos permite mirar si lo que estamos haciendo se puede ajustar a nuestra realidad o no. Mas, en verdad, los vuestros comentarios son totalmente ciertos y son por ventura, dos variables que no están aquí. Claro, la primera contextualización en verdad está de una forma muy ligera, porque en verdad, si es lo activo de una revista, seguro que no pueden desarrollar más lo argumento en general. Quería hacer un otro comentario sobre la comparación y sobre la idea de estudios comparados, porque en verdad nosotros tenemos, y yo después de leer este artículo hace 2 semanas, y ya decidí, voy a mostrarlo porque es un artículo interesante, en verdad lo que podemos hacer al final es saber lo que ocurre en verdad en los... yo he hecho una tentativa de mirar lo que es común, lo que es diferente. Está en las tablas,
Mira, porque si olvidamos las semejanzas, por ejemplo, hay una presión regulatoria de los motoristas que ha sido anterior a los repartidores. Es común en los varios países. Hay una plataforma, hay un trabajo de plataforma que se está a alastrar a otras actividades, microtareas, formación en inteligencia artificial, otras cosas. En los 3 países se dice que es una semejanza. Hay una racionalización del trabajo de plataforma. Hay dificultades en las organizaciones sindicales tradicionales, tiene de se articular con que tiene elevado a que otras organizaciones colectivas van emergiendo. Hay cuestiones de salarios, de sueldos que están en el centro de las demandas. Y después hay semejanzas bilaterales entre Portugal y España, entre Portugal y Brasil, por ejemplo, entre Portugal y España en materia de regulación. En verdad, la idea de que las leyes que establece el Instituto de Regulación de Empleo, por ahí hay una regulación sin resultados de implementación. Por ejemplo, entre Brasil y España, la experiencia de las cooperativas de plataformas es una semejanza bilateral. Por ejemplo, entre Portugal y Brasil, las reivindicaciones más inmediatistas desde el punto de vista económico. Entonces, los estudios nos permiten ver algunas semejanzas generales y bilaterales y después también mirar cuáles son los tipos de especificidades, los tipos de diferencias, los tipos de colectivos que van emergiendo. Eso me parece que es interesante. Lo que quería decir es que, en verdad, cuando hacemos un estudio comparado, tenemos que probablemente combinar el micro y el macro. Tenemos que combinar no sé cómo dijo, el broadening, el alargamiento y el aprofundamiento, broadening and deepening. Porque en verdad, claro que la idea es muy interesante, claro, no podíamos juntar mil investigadores para hacer un estudio comparado porque la masa crítica es buena, más 1000 investigadores en un proyecto con 1 millón de euros, ¿eso es posible? No lo sé. Este hombre aquí a mi derecha conoce las reglas de la Unión Europea, cómo funcionan los proyectos, nos diría seguro que no, el máximo número más limitado. Entonces, en verdad, es muy interesante porque nosotros estamos siempre buscando ¿y cómo es en tu país? ¿Y cómo es el mío? Ayer alguien ha dicho que lo importante es tener los conceptos, la traducción. Tenemos que hacer un trabajo de traducción. Los conceptos que usamos aquí, ¿a qué corresponde? En la sociología hay un concepto que ha usado por un autor del siglo XX, Robert Merton, que habla del concepto de equivalente y funcional. En verdad, lo que corresponde la subordinación jurídica en España y en Portugal. ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo? En principio sí, mas hoy en día la subordinación jurídica, si hay la propia fragmentado, es en otra realidad, no es la misma de derecho del trabajo del siglo XIX, es una cosa diferente. Y entonces, creo que es importante combinar las perspectivas y claro, nunca tenemos un resultado ideal. Claro que no Jobs seguro puede tenerlo, pero nunca tenemos una perfección. La idea de estos encuentros creo que era para crear aproximaciones y mirar lo que se puede, por ejemplo, lo que he dicho, se podría decir, si tienen aquí los autores de este texto, hombre, ¿dónde está el papel de las negociaciones colectivas? ¿En qué medida no lo están aquí abordados? Por lo menos no nos ha descubierto. Si están mal, porque no ha leído bien el artículo. Y entonces, en verdad, es muy interesante lo trabajo. Hay solo una última cosa. Creo que está en tu mente, seguro que no sé si lo has dicho, la dimensión temporal. No has hablado de los historiadores aquí, en el tiempo. Y nosotros en estos días no hemos hecho otra cosa que no sé comparar lo que ha pasado atrás y que vamos. Creo que esta dimensión puede ser interesante para nosotros porque exactamente como Roberto decía, para el trabajo de contextualización nos permite percibir cómo era el empleo, por ejemplo, en los años 70 en Portugal y hoy. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, si hay una variable del tiempo, claro que no podemos perdernos con todo lo detalle en todo, pero creo que la dimensión temporal, y yo he mirado, se decía historiadores, mas creo que no han mencionado eso, en tu presentación, más tu propuesta es excelente. Claro que puede ser utópica en algunos aspectos, mas nosotros lo que somos utópicos. Sí, estaba. Solo un detalle, es utópica total. Yo creo que el único que puede conseguirlo es Víctor, porque Víctor consigue todos los proyectos.
aquí, así que trabajarlo. Solo un detalle que tiene que ver con lo que me habéis comentado. Hay algo en lo que ya no me atreví porque no lo entendía. Cuando analizas esta materia desde los estudios de especialistas en recursos humanos, distinguían, seguro que vosotros lo entendéis, porque 3 ámbitos de la relación de trabajo: el proceso productivo, la organización del trabajo y la actividad de los empleados. Yo no lo domino, ¿eh? Yo entendí proceso productivo y entonces empecé a pensar digitalización del proceso, del sistema productivo, producción en red, la influencia sobre la cadena de valor, sobre la internacionalización, la organización del trabajo, por ejemplo, la subcontratación, las microtareas, la polivalencia. Pero claro, entonces yo ya definitivamente me desbordé y no lo incluí, pero claro, efectivamente, cómo se organiza el trabajo yo creo que influye mucho, ¿no? Si el trabajo está organizado en microtareas o hay muchas fases del proyecto subcontratadas o hay una producción en red y una internacionalización, eso también influye, ¿no? En las condiciones de trabajo y son efecto de la digitalización. Pero no supe ubicarlo, ¿eh? Habría que añadirlo, pero no supe ubicarlo. Víctor, tú me redactando el proyecto. Bueno, un poco ahora para responder a la pregunta que hizo Dari, ¿no? Sobre cómo profundizar, ¿no? En los puntos de conexión para los 2 proyectos. A ver, yo creo que hay una palabra en todos estos proyectos, da igual, hay como 20 convocatorias distintas y programas distintos, pero como hay una palabra mágica y que también nos atemoriza a todos, que es la palabra deliberable, ¿no? Está todo el rato pidiéndonos el deliberable tal, que además hay que cumplirlo con tal plazo y que tiene que, pues, tener este contenido según lo que está puesto en el papel, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sabiendo, ¿no?, que hay proyectos que están coincidiendo en el espacio y en el tiempo, siempre son deliberables, nos dan cierta flexibilidad a la hora de definirlos de tal manera que puedan ser inclusivos y que generen un espacio de conexión con otro proyecto, ¿no? Eso me están ocurriendo deliberables del NetJob, como por ejemplo el fórum que tenemos que organizar en Joao Pessoa. O, por ejemplo, dentro de un Workpack de comunicación del NSEAI, que tenemos un reservorio con toda la producción científica que va a ir volcada a la página web, ¿no?, en la que los científicos de alguna manera van a poder volcar toda esa información, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de los programas, que ya sabemos que son distintos, pues sí que es verdad que hay cierta discrecionalidad por parte de los proyectos, pero que siempre van a estar de la mano de la voluntad del investigador. Es decir, yo tengo mi discrecionalidad para hacer uso de este recurso, pero yo lo quiero compartir o lo quiero abrir o quiero tener, digamos, una visión más participativa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo bueno que tiene este espacio de sinergia es que al menos creo que somos la Universidad de Alicante, no sé si hay alguno más, pero creo que la Universidad de Alicante y la UBA están en los 2. ¿Vale? ¿Cuáles otras universidades? A ver, en SEAI somos 25. No me acuerdo. 25. En Brasil está la Federal Fluminense, creo. ¿Cuál es la otra de Brasil? Hay otra de Brasil, la Estadual de Río de Janeiro. Esos son 2. Sí. Está el Senado de México. ¿Qué más hay? En México hay 2 instituciones, está Costa Rica. Tenemos, en Europa está Rumanía, Portugal, con el Instituto Tecnológico de Oporto, Italia, con la Universidad de Salerno. En España estamos en la Universidad de Valencia, la de Alicante y la Autónoma de Madrid. Colombia es la Católica. Sí, la Católica de Bogotá. Bueno, somos 20 y pico instituciones. En dimensión, a nivel de instituciones, es mucho más amplio que el NetJob. El NetJob es más que... Y sindicatos también hay. Fundación Observatorio PYME Personas de Argentina, sí, de Argentina. Una fundación de las PYME, 2 sindicatos que no me acuerdo el nombre. La UOCRA y... Sí, no, creo que hay otro más. Pero bueno. Bueno, lo bueno que tiene es que tenemos instituciones que no son necesariamente universitarias, ¿sí?
Entonces, bueno, se me ocurre pensar en el reservorio que vamos a hacer dentro de INSEAD, en el forum, y luego sí que es verdad que INSEAD quizás tenga más discrecionalidad a la hora de usar esos recursos, sobre todo los financieros, ¿vale? INSEAD tiene, pero eso ya forma parte de las universidades y de cada investigador que quiera movilizar un recurso para participar en una actividad de otro proyecto. Pero claro, lo más importante de todo es que el sistema de comunicaciones esté bien planteado para que ambos proyectos tengan información puntual de todas las cosas que se van haciendo. Básicamente me estoy poniendo yo la mochila en mi espalda porque es que la parte de comunicación la llevamos en la Universidad de Alicante. Pero vamos, desde la Universidad de Alicante asumimos el compromiso de, en la medida de lo posible, establecer esas sinergias o al menos establecer los canales de comunicación para que luego ya sea voluntad de cada investigador o de cada institución el querer participar o el querer hacer alguna, digamos, planteamiento más participativo que sirva de conexión entre las dos propuestas, ¿vale? Bueno, nuevamente muchísimas gracias, un placer escucharlos, nos quedamos pensando un montón de cosas. Para finalizar, Paula nos va a decir unas palabras y luego ya hacemos el corte. No, muy cortito nomás, 2 anuncios para todos y todas quienes están aquí. A las 3 retomamos con el último panel del seminario, que es un panel sobre, justamente retoman una discusión que tuvo aquí sobre la posibilidad de comparabilidad entre distintos países, porque es un panel sobre la posibilidad de elaboración de un índice de precarización laboral que nos permita comparar realidades diversas entre Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. Este panel surgió justamente en el encuentro de Ecuador, en Flaxo Ecuador, en Quito, a partir de una presentación que hicieron los compañeros de Ecuador sobre un índice que ellos elaboraron. Y eso generó en todo el equipo del NetiShop la discusión acerca de, bueno, si podíamos hacer el esfuerzo de ver de la elaboración de un índice de precarización laboral que incorporara también posibilidad de medición de las precarizaciones específicas a partir de la digitalización. Por un lado eso, para invitarlos a participar y bueno, y para quienes son miembros del NetiShop, decirles que antes de almorzar vamos a sacar la foto institucional que es abajo, al lado del comedor, en el patio interno de la facultad. Bueno, nos vemos a las 3 de la tarde aquí puntual y muchísimas gracias.